estudiante de agronomía. Bueno, para esta actividad voy a sustentar la tarea 3, analizar la interacción suelo, microorganismos, plantas, del curso de microbiología. Primera pregunta, ¿cómo es el proceso de formación de los nuevos para la mayoría de las rhizobias y cómo se menciona? Bueno, la formación de los nódulos consiste en el reconocimiento mutuo entre la planta y la bacteria, como son sus mutuos de adhesión de la bacteria por los pelos radiculares. Después genera una segregación de moléculas oligosacáridos, señalización por parte de la bacteria. Lo que ocurre es que la bacteria invade el sistema radicular al, al traslado de la bacteria a la raíz por los filamentos de infección y formación de las células bacterianas ubicadas en el interior de la célula vegetal para el desarrollo del fijador de nitrógeno gaseoso. La formación de los nudos radiculares es por la eh, infección de la bacteria Rhizobio a las leguminosas para fijar nitrógeno gaseoso, lo cual le permite a las plantas asimilarlo más rápidamente. Crece en terrenos que carecen de nutrientes menos fértiles, que es el nutriente nitrógeno. Estas rhizobias son importantes en la agricultura, ya que fijan el nitrógeno al suelo y promueven un crecimiento equilibrado de las plantas infectadas por el género de bacterias rhizobio, ya que permite una asimilación más eficiente de nitrógeno y provechoso para ello, lo cual es incontestable, y no es un mutualismo entre la bacteria y la planta, lo cual le permite adaptarse a suelos alcalinos o ácidos que bacterias para una mejor fijación de nitrógeno gaseoso. Teniendo en cuenta la simbiosis de leguminosas, explica gráficamente cómo se forma la simbiosis y cuál es la primera consiste en la fijación del nitrógeno gaseoso. Después del nitrógeno gaseoso pasa a ser amonio por la descomposición de la bacteria de somio. En la raíz se encuentran los nódulos con la bacteria de somio que mediante la asimilación del nitrógeno lo descomponen en amonio, permitiendo que la planta sea más rápida su absorción por la raíz. Dichos sustratos le da energía a la planta y nutrientes, y se ayuda mutuamente con la energía solar, y los nódulos los nódulos que están en las raíces son los que permiten la fijación del nitrógeno. Esta imagen fue extraída de Bargelada, Chalgo, 2020, los simbiosis de Rhizobio en leguminosas monoides sostenibles para la agricultura. Bueno, la importancia es: las simbiosis son estructuras donde se localizan las bacterias rhizobias del módulo radicular, y es de gran importancia, ya que desde ahí se empieza a fijar el nitrógeno de forma simbiótica con la planta leguminosa y la bacteria. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre los rhizobios y francos? La rhizobia se encuentra en gran parte de las leguminosas en un mutualismo en fijación del nitrógeno atmosférico. Son bacterias gram negativas. Se encuentran ubicados en el plasmidio. Bueno, franco. Diferencias de franco: fijan el nitrógeno en plantas no leguminosas, fijan nitrógeno tanto en vivo como in vitro.
son bacterias gram positivas, se encuentran ubicadas en los cromosomas. Lo semejante entre Frankel y Rhizobius es que ellas realizan infección simbiótica a las plantas por nódulos. La otra es fijan nitrógeno atmosférico para que sea más accesible a las plantas. Otras semejantes que son utilizadas en la agricultura para un mayor rendimiento en nutrientes, lo cual le permite a la planta ser más productiva y receptiva del nitrógeno atmosférico que se fija en el suelo por la bacteria Frankel o por los bacterias Rhizobius. Bueno, estas son las referencias que utilizo. Mantenga biología de microorganismos, personas y parceros salgo de la simbiosis Rhizobius en un modelo sostenible para mí. Muchas gracias. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Carlos Augusto González, soy estudiante de agronomía y pertenezco a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. En el día de hoy vamos a hablar sobre la forma de analizar la interacción suelo-microorganismo-planta. Entonces, ¿cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las plantas o de los rizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces? Las rizobias son bacterias alfa y proteobacterias que pueden crecer libres en el suelo, infectar las raíces específicamente de plantas leguminosas por medio de una simbiosis al generar la infección de las raíces con rizobias, específicamente en plantas leguminosas. Ocasiona la formación de nódulos en las mismas raíces, en donde estas bacterias fijan el nitrógeno atmosférico. Estas bacterias son responsables de la fijación del 25% de nitrógeno fijado en el suelo al año en el planeta. Como podemos ver aquí en la gráfica, aquí hay una raíz de una leguminosa, que es como de un frijol, y acá tiene unos nódulos. Ahí están los nódulos que han sido formados por las rizobias para fijar este nitrógeno. Podría decirse que es un proceso de mutualismo planta-bacteria o una simbiosis, y son de gran ayuda a la naturaleza, ya que por medio de estas bacterias se fija el nitrógeno indispensable para enriquecer los suelos y facilitar o permitir la destrucción de nitrógeno transformado en amonio para que otras plantas lo puedan tomar. ¿Cómo es gráficamente, pues más o menos, cómo se forma esa simbiosis y cuál es la importancia de este? Entonces, son 6 pasos o unos 3 pasos que se dicen. Esos 3 pasos son reconocimiento mutuo de la planta. Entonces, este solecito, digámoslo así, es el rhizobium y este es el pelo de la raíz. Entonces, primero es el reconocimiento mutuo de la planta y la bacteria como socios adecuados y adición de las bacterias a los pelos radiculares por medios químicos, por medios flavonoides. En el caso de los rhizobios, entonces, la raíz va a emitir unos químicos que va a atraer a esas rhizobium. Esas rhizobium son atraídas, o sea, hay muchas clases de rhizobium y son compatibles, o sea, un rhizobium es compatible con una clase de leguminosa, o sea, no todas las rhizobium son compatibles con todas las leguminosas. Entonces, por eso hablamos de que tiene que haber una compatibilidad. Entonces, esa leguminosa va a generar unos químicos y va a atraer a la rhizobia que es específica para esa planta, digámosle así. ¿Qué hace el rhizobio? Llega a la raíz, al pelo, ¿sí? Al pelo absorbente, pelo radicular, y digamos que lo infecta, ¿sí? Una secreción de una molécula de oligosacáridos de factor NOT por la bacteria y va a entrar en ese pelo. Después hay una invasión bacteriana del pelo radicular. Entonces ya ingresa ese rhizobio al pelo radicular y ya lo infectó. Después es el traslado de esa bacteria al cuerpo de la raíz a través de los filamentos de la infección y empieza a haber como un proceso de reproducción. Hay una formación de células bacterianas modificadas llamadas bacteroides en el interior de la célula vegetal y desarrollo del estado de fijación del nitrógeno. Y después de que ya ha ingresado a la raíz y que ya la ha infectado, empieza un proceso de división celular continuada. Es decir, ya se infectó esta y ya, pues lo más seguro es de que
se vayan a infectar otras partes de la raíz y se empiezan a formar lo que son los nódulos. ¿Cuáles son las diferencias entonces? Diferencia entre rizobios y franquia. Vamos a hablar primero de semejanzas y luego de diferencias. Las semejanzas es que es un mutualismo planta-bacteria, ambas forman nódulos en las raíces, ambos fijan nitrógeno atmosférico, incrementando la disponibilidad de nutrientes para las plantas, y en ambos casos suelen darse de que defienden a las plantas de patógenos. Y las diferencias entonces en que los rizobios son móviles, mientras que en la franquia son inmóviles, como les decía anteriormente. Esos rizobios son atraídos por procesos químicos hacia las raíces dependiendo de la leguminosa que sea, mientras que en la franquia son inmóviles. Entonces ahí, pues repito, es selectiva para la leguminosa en caso de la rhizobia. En franquia es menos específica, es decir, puede inocularse en varias especies de plantas diferentes. La simbiosis leguminosa-rizobio está basada en factores químicos por los flavonoides que secreta cada una de las especies leguminosas, mientras que en el rizobio pueden fijar nutrientes de forma libre o en simbiosis. Listo, les agradezco mucho. Esta es la bibliografía que utilizamos para el trabajo de hoy. Gracias por su atención y hasta la próxima. Buenas noches, mi nombre es Yasmín Pedrosa Rodríguez, pertenezco al CDA Bucaramanga y en el día de hoy voy a hablar sobre analizar la interacción suelo-microorganismo-planta en mi curso de microbiología. Primero, pues, cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces. Entonces, existe un mutualismo planta-bacteria entre las plantas leguminosas y las bacterias fijadoras de nitrógeno. De igual forma, al producirse una infección de las raíces de las leguminosas por rizobias, esto hace que se produzcan nódulos radicales, como lo podemos observar acá en la gráfica. Entonces, al presentarse esa infección, pues empiezan a formar estos nódulos radicales. Son muy importantes en la agricultura, puesto que fijan nitrógeno al suelo, ayudan a las leguminosas en su desarrollo de una forma excepcional, incluso en suelos con bajo contenido de materia orgánica, sin necesidad de aplicar fertilizantes de síntesis química. La segunda pregunta dice, teniendo en cuenta la simbiosis rizobio-leguminosa, explique gráficamente cómo se forma la simbiosis y diga cuál es la importancia de esto. Pero primero es el reconocimiento mutuo de la planta y la bacteria como socios adecuados y de adhesión de la bacteria a los pelos radicales, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Entonces, el reconocimiento y el asocio. Segundo, la secreción de moléculas de oligosacáridos de señalización de los factores NOT por la bacteria. Tercero, pues podemos tener la invasión de la bacteria del pelo radical, como se puede observar acá. Entonces, está la invasión y está ya ahí por el pelo radical. El traslado de la bacteria al cuerpo de la raíz. Podemos irlo observando acá en la gráfica. La formación de células bacterianas modificadas, bacteroides, en el interior de las células vegetales y el desarrollo del estado fijador de nitrógeno. Y la división celular continuada de la planta y las bacterias con la formación de nódulos maduros en la raíz. Entonces, como los podemos ver acá y acá donde después pues vamos a encontrar ya los nódulos que se han venido formando. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre las rizobias y las franquias? Entonces, las rizobias son específicas de las leguminosas, genes están en un gran plasmidio, son móviles, mientras que las franquias, una cepa de franquia puede formar nódulos en varias especies de plantas, capacidad para fijar nitrógeno y son inmóviles. Y las semejanzas es que fijación de nitrógeno atmosférico, formación de nódulos en raíces y el mutualismo entre plantas y las bacterias. Bueno, acá pues podemos observar la bibliografía donde fue tomada la información de lo que acabo de mencionar. Esta pues en la presentación, muchas gracias. Buen día, mi nombre es Licen Ortiz, soy estudiante del CEA de Bucaramanga, estudio agronomía y a continuación estaré respondiendo 3 preguntas del taller de microbiología que lleva como nombre Analizar la interacción suelo-microorganismo-planta. Entonces, en la primera nos preguntan cómo es el proceso de formación de los nódulos para la mayoría de los rizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces. Bueno, la formación de estos nudos es de una bacteria benéfica que convierte el nitrógeno atmosférico en amoníaco. En esta formación se benefician las plantas.
ya que la utilizan como una fuente de nitrógeno y esta fuente ayuda al crecimiento de las plantas. Bueno, teniendo en cuenta la simbiosis recipio-leguminosa, explique gráficamente cómo se forma el simbiosoma y diga cuál es la importancia de este. Bueno, como podemos observar en la imagen, tenemos la gráfica de la raíz. Podemos ver en los pelos radiculares o los vellos absorbentes, los rizobios están por fuera. En la segunda imagen podemos ver cómo el pelo radicular con hebra o con hilo de infección ya se empieza a infeccionar, sí. Se empieza a tener esa infección en el pelo radicular. Y en la tercera imagen podemos observar cómo el rizobio va entrando por el pelo. Y en la cuarta imagen podemos ver cómo el rizobio ya penetró en la raíz y ahí es donde se colocan esos nudos. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos nudos? Muchas personas que no conocen, de pronto dirán, uy, no, mire lo que le salió a esa planta. Los que no saben, sí, de pronto es un hongo maligno, mire esos nudos tan feos, pero es muy importante porque está formando nitrógeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace eso? Que a los agricultores no tienen la necesidad de comprar abonos costosos nitrogenados ni contaminantes. Entonces, esta es una gran ventaja de estos nudos porque nos dan nitrógeno. Y la tercera dice cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre rizobias y franquias. Bueno, las diferencias son los rizobias, se especifican grasplasmidos en las partes de las leguminosas y son inmóviles estos genes. Y las franquias viven libremente en el suelo como simbiotes para la fijación del nitrógeno atmosférico. La semejanza, que es algo similar, forman el desarrollo de fijación de nitrógeno atmosférico simbiótico, envuelve múltiples procesos que se encuentran en los comportamientos subcelulares endosimbióticos, también los niveles de fijación de una fuente continua de carbohidratos suministrados a los nudos de la raíz y también proporcionan alto porcentaje de rendimiento, resistencia a enfermedades, rusticidades y tolerancias a sequías y heladas. Bueno, estas fueron mis biografías que utilicé para contestar estas 3 preguntas. Muchas gracias por su atención.